Hola chicos, vamos a ver ahora el video de funciones, la primera parte de funciones. Las funciones son una parte de las relaciones, es decir, que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. La definición de función dice que es una regla de correspondencia entre dos conjuntos A y B que asocia a cada uno de los elementos de A un único elemento del conjunto B. Para nosotros estos conjuntos A y B, de ahora en más, van a ser el conjunto de los números reales o subconjuntos de E. Entonces nuestra definición quedaría: una función real de variable real es una regla de correspondencia que asocia a cada número real x del conjunto de partida A un único número real y igual a f de x del conjunto de llegada B. Este A y B es el conjunto de los números reales o subconjuntos de ellos. La regla de correspondencia de una función de una variable real viene dada generalmente por una fórmula matemática que se representa con i igual a f de x. X le vamos a llamar la variable independiente y a y le vamos a llamar la variable dependiente. Independiente porque yo le doy el valor que quiero y es una variable dependiente porque depende del valor que yo le doy a x. Al conjunto A se lo denomina dominio de la función y es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable x. Y el conjunto B se lo denomina codominio y al conjunto de elementos f de x de B se lo llama rango o imagen de la función. Y la notación que vamos a usar, la función f definida de A en B, en donde a cada número real x le corresponde un i igual a f de x, también número real. Si la función está dada en forma gráfica, es muy fácil determinar el dominio y la imagen de la función. Solo debemos recorrer x en forma creciente de menor a mayor para encontrar el dominio e y también de forma creciente de menor a mayor para encontrar la imagen. Veamos este ejemplo. Acá, para encontrar el dominio, yo voy a recorrer la variable x de menor a mayor y voy a ir viendo cuáles son los valores que toma la variable y cuáles los que no toma. Entonces venimos desde menos infinito, acá x1 no toma este valor, entonces este valor no pertenece al dominio. Después seguimos y toma todos estos valores. x2 sí toma el valor acá porque este circulito está cerrado. Seguimos, en x3 también lo toma porque acá el circulito está cerrado. Seguimos y en x4 acá no toma este valor, por lo tanto x4 tampoco pertenece al dominio de la función. Seguimos, x5 no toma ni acá ni acá, entonces x5 tampoco pertenece al dominio de la función. Seguimos, x6 sí pertenece al dominio de la función, pero entre x6 y x7 no toma ningún valor la función, no hay ninguna gráfica acá. x7 no lo toma y continúa hasta el menos infinito. Entonces el dominio de la función será menos infinito x1, abierto en x1, unido a x1, x4, abierto en x4, x4, x5, unido a x5, x6 cerrado, unido a x7 abierto infinito. Este será el dominio de la función. Y ahora la imagen, vamos a recorrer la variable i de menor a mayor. Como vemos, tiene todos sus valores desde menos infinito a más infinito, entonces la imagen es desde menos infinito a más infinito. Acá les dejo otra función, la gráfica de una función, para que determinen su dominio. Cuando nos veamos el viernes vamos a hablar sobre este dominio. Bueno, el dominio, ahora si la función está dada en forma de ecuación algebraica, deberemos especificar cuál es su dominio, que vamos a llamar dominio explícito de la función. Y este dominio va a tener que ver con la forma de la ecuación de la función o del tipo de función del que estemos hablando. Los tipos de funciones que vamos a estudiar son
las polinomiales, las racionales, las irracionales, las logarítmicas y las exponenciales. Bueno, empecemos con las funciones polinomiales. Son aquellas cuya forma es la de un polinomio. Estas son las más fáciles, ya que este tipo de funciones, el dominio siempre es todo el conjunto de los números reales. Siempre el dominio va a ser todo el conjunto de los números reales. Veamos un ejemplo acá gráficamente. Tenemos la función polinomial de grado 3, cuya gráfica es esta. Fíjense que para cualquier valor que yo le dé a x, voy a obtener su respectivo valor de y. Entonces, el dominio de esta función es todo el conjunto de los números reales. Acá tenemos la gráfica de una función polinomial de grado 4. También tiene como dominio todo el conjunto de los números reales. Y acá una de grado 5, también el dominio será todo el conjunto de los números reales. Para la imagen, esta va a tener, de nuevo me fijo sobre el eje de las y, de menor a mayor, esta va a tener todo el conjunto de los números reales, desde menos infinito a más infinito. Esta, el dominio va a ser desde este valor de y, acá pongámosle que sea menos 2, desde menos 2 a más infinito. Y esta va a tener como imagen todo el conjunto de los números reales, ya que esto sigue para acá y esto sigue hacia abajo. Entonces la imagen de esta va a ser todo el conjunto de los números reales. Vamos con las funciones racionales. Las funciones racionales son aquellas que se pueden escribir como un cociente de dos polinomios, p de x sobre q de x. El dominio de estas funciones van a ser todos los números reales menos aquellos valores que hacen 0 el denominador. O sea, voy a tener que sacar aquellos valores tales que q de x sea igual a 0. Veamos unos ejemplos. Tenemos la función 2x cuadrado menos 3 sobre x más 2. Entonces el dominio de esta función va a ser todos los reales menos aquel valor que haga 0 este polinomio. ¿Y cuál es ese valor? Es el menos 2, ya que menos 2 más 2 es igual a 0. Entonces el dominio va a ser todos los reales menos el menos 2. Si tenemos ahora esta función, lo que voy a hacer es factorizar este denominador para saber cuáles son sus raíces. Acuérdense, en cuarto año, cuando sacábamos los ceros de las expresiones algebraicas, entonces el dominio de esta función va a ser todos los reales menos el 2 y el 3, ya que estos valores hacen 0 el denominador. Si tomamos esta otra, tenemos en el denominador dos diferencias de cuadrados que factorizadas quedarían de esta forma. Entonces el dominio de esta función va a ser todos los reales menos el 2, el menos 2, el 3 y el menos 3. Esos valores hacen 0 el denominador. Veamos acá algunas gráficas. Tenemos esta función, el dominio de esta función va a ser todos los reales menos el menos 1. Fíjense que acá en menos 1 la función se va a acercar, pero nunca lo va a tocar. O sea, no puedo dar ese valor a la función. Acá tenemos la de x cuadrado menos 5x más 6, que era factorizada, era 2 y 3. Fíjense que se aproxima la función a esos valores, pero nunca los toca, porque no puedo dar esos valores. Y acá tenemos menos 1 y en 2 la función se va a aproximar, pero nunca lo va a tocar a esos valores. Vamos ahora con las funciones irracionales. Son aquellas funciones en donde se presenta una función bajo el signo de raíz. Para el dominio de estas funciones vamos a tener que tener en cuenta el índice de la raíz de la cual estemos hablando. Si el índice de la raíz es par, sabemos que el radicando debe ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, vamos a tener que imponer esta condición para encontrar el dominio. Si el índice es impar, solo vamos a tener en cuenta la forma de la función g. Por ejemplo, tenemos acá la función x menos la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, está bajo el índice de una raíz par, entonces el radicando debe ser positivo. Por lo tanto, x cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0,
Entonces x cuadrado mayor o igual que 1, por lo tanto, como ya vimos, esto es valor absoluto de x mayor o igual que 1, por la propiedad del mayor, esto es x mayor o igual que 1 o x menor o igual que menos 1. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser desde menos infinito a menos 1 unido al 1 infinito. Ese será el dominio de esta función. Si ahora tenemos la función f de x igual a la raíz de x menos 1 sobre x más 2, es una raíz de índice par, vamos a tener que imponer dos condiciones. La primera, que todo el radicando sea mayor o igual que 0, pero además el denominador de este cociente tiene que ser distinto de 0. Entonces les dejo para que traten de hacerlo y lo conversamos en la clase teórica. Vamos con algunos gráficos de funciones racionales. Acá fíjense que el dominio de esto es x mayor o igual que menos 2, o sea que la función parte desde menos 2. Solamente toma valores desde menos 2 al infinito. Acá tenemos esta otra en donde tenemos una raíz de índice impar, entonces el único problema que tengo es que el denominador no sea 0 y acá el denominador es 0 en 3. Entonces ese valor no lo va a tomar. Y esta otra en donde tenemos las dos partes de la raíz, la positiva y la negativa de esta función irracional. Bueno, veamos las funciones logarítmicas. Son las funciones de la forma f de x igual al logaritmo en base a de una función g, en donde a es un número real positivo distinto de 1 y g debe ser una función real positiva. Y esta será la condición que tendremos que imponer para encontrar el dominio de la función. El argumento del logaritmo debe ser siempre positivo, o sea, debe ser estrictamente mayor que 0. Veamos un ejemplo, determinar el dominio de esta función. Acá tenemos la suma de dos funciones, entonces vamos a tener que imponer las dos condiciones. Primero que acá no puede tomar 0 y acá el argumento debe ser estrictamente mayor que 0, entonces tiene que ser x menor que 2. Si nosotros hacemos el gráfico de la primera es todos los reales menos el 0, acá tenemos el gráfico, y la segunda es x menor que 2. Entonces tenemos que hacer la intersección de estas dos cosas. Entonces el dominio será desde menos infinito a 0 abierto unido al 0, 2. Este va a ser el dominio de la función. Veamos las funciones exponenciales. Son las funciones de la forma a elevado a la g sobre x, donde a es un número real positivo. Para encontrar el dominio de estas funciones, solamente va a depender de la forma de la función g. Veamos un ejemplo. I igual a e elevado a la x más 1 sobre 1. La función g es una racional, entonces la única condición es que no sea 0 el denominador, entonces el dominio va a ser todos los reales menos el 0. Si acá tenemos g de x igual a 2 elevado a la x más 3, tenemos una irracional en el denominador, entonces el dominio va a ser, tengo que ver que el radicando sea mayor o igual que 0, entonces va a ser x mayor o igual que menos 3. Por lo tanto, el dominio será desde menos 3 a infinito. Bueno, esto es para que puedan encontrar analíticamente los dominios de las funciones. Con esto van a poder hacer el práctico que va junto con este video. Y los espero el viernes a las 10 en la clase de hoy.